para conectarnos. Ya estamos grabando. Hay personas que hasta ahora están tratando de ingresar en grupo. Entonces, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ir un poquito apagando los micrófonos. El doctor Jairo me dijo que en 5 minutos ya está presente. Mientras tanto, vamos a comenzar nosotros, ¿no? Bueno, esta serie de talleres que vamos a hacer el mes de agosto, lo considero supremamente importante. O sea, con esto vamos a ir más hacia acercamiento hacia las enfermedades. O sea, más a profundizar un poquito para que ustedes se convenzan, y no es que se convenzan porque lo saben de teoría, para que lo sepan de que este sistema, si no funciona bien, ningún otro funciona bien. Pero, desafortunadamente, pues el cuerpo humano no está hecho de un sistema, sino son varios sistemas que dependen uno de otro. Pero este tracto gastrointestinal es un tracto que, según la genética, se formó. Y de hecho, ese tracto es básicamente de código 2, quiere decir que se forma a través de la vena. Quiere decir que tiene mucha similitud con otras enfermedades. Entonces, solo ustedes hacen una prueba. ¿Cuántas personas que ustedes conocen que tienen una enfermedad inmunológica? Vamos a mencionar una, por ejemplo, cáncer y cualquier otra enfermedad, tienen problemas del sistema digestivo. ¿Cuántas personas que ustedes conocen diabéticas que tienen problemas del sistema digestivo? Por lo menos en cuestiones metabólicas. Casi todas las personas que tienen problemas de alguna u otra tienen alguna estructura del sistema digestivo que no funciona bien. Y eso es importante. El sistema digestivo no es solamente ir al baño y eso ya está completo. No, el sistema digestivo se compone de muchos otros parámetros que en conjunto tienen que trabajar bien. No es solamente que yo voy al baño 2 veces al día o 1 vez al día y yo estoy bien. No es así. Sino se trata de varias cosas que vamos a ver en próximos talleres. Cómo usted asimila lo que come, o sea, absorbe, cómo lo procesa y cómo lo elimina. Esas 3 acciones, o sea, absorción, digestión y eliminación, es la parte fundamental para ir haciéndole, ¿cómo se llama? Un tracking, o sea, hacerle un seguimiento a nuestro sistema digestivo. Mientras doctor Jairo llega, vamos a entrar aquí un poquito para yo mencionarle unas cositas que vamos a ver. Como la parte de anatomía. Ustedes saben qué es la palabra anatomía. ¿Ya están viendo la presentación todos? No, doctor. No, doctor. Ah, a ver. Sí, yo sí aquí. Sí, se me olvidó. Listo, ahora sí. Sí. Muy bien, ahora sí. Bueno, en esa parte de anatomía, ustedes saben que la palabra anatomía pues significa ana. Entonces, esta palabra es interesante también estudiarla un poquito. Anatomía. Ok, muy bien. En Ayurveda existe una ciencia que se llama Rachana Sharir. Rachana Sharir es el estudio del cuerpo humano. Es paralelo también y hoy al día también se estudia lo misma anatomía que se estudia con cuerpo humano moderno. También el Rachana Sharir tiene otros parámetros. ¿Y qué es Rachana Sharir? Rachana Sharir es la ciencia que se ocupa del estudio del cuerpo, o sea, del cuerpo humano. Esa es y la mente, o sea, no solamente el cuerpo. Fíjate aquí, la ciencia que se ocupa del estudio del cuerpo y la mente humana en relación con sus normas estructurales. ¿Ok? Eso también es importante, ¿no? El cuerpo humano se compone de 2 partes, Mana Sharir
y Stula Sharir, que es el cuerpo físico y cuerpo mental. Estos dos son lugares de enfermedades, o sea, donde hay una enfermedad, la enfermedad se puede crear en uno, en cuerpo mental o en cuerpo físico, o se puede crear conjuntamente en los dos, que es lo más probable, ¿no? El conocimiento del cuerpo humano es el primer paso en el mundo de la ciencia médica. No podemos avanzar si no conocemos el cuerpo humano. Yo me recuerdo una vez, llegó un paciente en Colombia hace años y yo le decía al paciente que, y bueno, ¿y qué le duele? Me duele el hígado. Entonces yo le he dicho, pero bueno, ¿a dónde le duele? Dice, aquí me duele al lado. Y yo ya de una vez sabía que no era hígado, ¿no? Ajá, entonces, ¿y dónde está el hígado? Y el señor se agarraba y se tocaba atrás. O sea, ni siquiera sabía dónde está el hígado, ni páncreas, y quiere sanar. Entonces, el conocimiento de anatomía del cuerpo humano es súper importante. Eso es la base para una persona. Y recuerdas una cosa, que ustedes no van a ir y no van a tener médico en su casa. Por lo tanto, tienen que aprenderlo son ustedes. Tienen que aprender la parte de toda esa maquinaria que tenemos para que ustedes luego podrían hasta repararla en algún momento. Ok. El cuerpo humano consta de sistemas biológicos que son órganos, tejidos, células y tejidos conectivos. Eso es lo que ese cuerpo humano que tenemos, o sea que son 4 componentes principales, ¿no? Pero antes de ir, vivimos en una era de psicofarmacología. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en un mundo donde por cada molestia hay miles de pastillas y cosas para poder consumir. Entonces, usted tiene dolor de cabeza, ya para dolor de cabeza ya tiene 10 tipos de pastillas. Para un dolor de una mano tiene 1 tonelada de pastillas. O sea que vivimos en una era de psicofarmacología. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no se trata la enfermedad en origen, sino se trata los síntomas. Entonces, tengo dolor de cabeza, pero a nadie le importa, nadie se interesa de ir más allá y buscar un origen. Entonces, aparte de una anatomía física, nosotros tenemos anatomías sutiles, anatomía energética, eso también es importante, ¿no? Entonces, en Ayurveda se habla de kosha, nadis y chakras. Ok, ¿qué son las koshas? Una vez, creo que fue una conferencia que yo di en Facebook, debe estar ahí todavía, que koshas son envolturas que tiene que está hecho un ser humano. El ser humano es como imagínate una cebolla que tiene varias envolturas. Y la primera envoltura, la que nosotros llamamos, la primera envoltura se llama Anamaya Kosha. Ok, ahora, ¿de dónde viene la palabra anatomía? De Ana, idioma sánscrito. Anamaya Kosha, en envoltura hecha de comida. Eso es el significado de esa Anamaya Kosha. Kosha es envoltura y Ana es el cuerpo humano. Comida, exactamente. Entonces, esa anatomía tiene que ver con un cuerpo físico. Entonces, pero también tenemos una anatomía sutil, o sea que no todo es visible a los ojos. Entonces tenemos esa envoltura, Anamaya Kosha, que es envoltura hecha de comida, que es cuerpo físico. Eso es lo burdo, lo más que se sienta, ¿no? Luego, el segundo cuerpo que nos sigue se llama Pranamaya Kosha. Esta es una envoltura de un ser humano hecha de energía vital, que en India llaman prana. Prana o chi en China, como sea que se llama. Entonces tenemos esa envoltura energética. ¿Okay? Luego tenemos Manomaya Kosha, envoltura mental. O sea que tenemos un cuerpo mental. Podemos llamarlo cuerpo mental, cuerpo energético y cuerpo físico.
Eso es. Vishna Maya Kosha, envoltura psíquica o intuitiva. Eso ya son cuerpos más sofisticados. Pues. ¿Okay? Muy bien. Y luego tenemos la última, que es en Ananda Maya Kosha. Envoltura de felicidad y bienaventuranza. Esto es lo último, ¿no? Ahora, ¿cómo se crean las enfermedades? Las enfermedades se crean desde cuerpos más sutiles hasta cuerpos menos sutiles. Por ejemplo, si yo tengo problema en mi cuerpo físico, este problema puede tener una patología únicamente en cuerpo físico. Alguien te golpea, te cortas con un cuchillo, lo que sea. Esto ya es una enfermedad, una herida, por decir, hecha en cuerpo físico. Pero para las enfermedades que ocurren en el cuerpo, sin que tú te tengas que cortar ni nada de eso, se forman cuando nuestra energía desciende. Todas las enfermedades, fíjese esto, todas las enfermedades, no hay una enfermedad que ocurre en cuerpo humano cuando una persona tiene buena energía. No es posible. Todas las enfermedades ocurren cuando nuestros niveles de energía bajan. Cuando nuestros natural killers, o sea, las células asesinas, por decir, de 200,000 unidades bajan o 300,000 unidades, o 400, no sé cuánto exactamente, bajan a 147, por decir, 1,000. Entonces, este cuerpo energético se debilitó y luego da lugar a enfermedades físicas. Pero este cuerpo energético se desgasta con una envoltura mental. O sea, la envoltura mental puede bajar nuestra energía. O sea, nuestra mente o ese cuerpo mental que tenemos nosotros, que no se ve, pero se sienta, este puede bajar niveles de energía y los niveles de energía enferman el cuerpo físico. Se manifiesta una enfermedad. Entonces, y Vishna Maya Kosha, que es un cuerpo intuitivo, un cuerpo mucho más sutil, y Ananda Maya Kosha, que es el dicha, mejor dicho, ya está en otro nivel. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de cosas, lo vamos a ir viendo en este curso, pero solamente quiero que ustedes sepan que la palabra anatomía proviene de ana, que es comida. Ana Maya Kosha, en envoltura hecha de comida, en ese caso que es cuerpo físico. Entonces, vamos a ver si el doctor Jairo ya está aquí en la línea. A ver si el doctor Jairo se encuentra. Aquí estamos. Ah, doctor, estamos preocupados. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien, muy bien, Bueno, Sacha. doctor, voy a salir de la presentación para que usted tome el lugar. Gracias, Sacha, muy amable. Y bueno, ya son suyos, doctor. Ok, Sacha, gracias. Ok. Bueno. Entonces, listo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el sistema digestivo, la anatomía. Es muy importante tener bien claro que el sistema digestivo empieza en la boca. La boca. Nosotros en la boca tenemos los dientes, tenemos la lengua y tenemos las glándulas productoras de saliva. Esas son tres estructuras muy importantes para la digestión. ¿Por qué? Porque los alimentos ingresan por la boca y allí se debe empezar todo el proceso digestivo.
vamos a ir viendo más adelante cuán importante es, por ejemplo, la masticación. Nosotros, desafortunadamente, no masticamos. Nos metemos, introducimos el alimento a la boca y damos 1 o 2 movimientos de mandíbula y ya deglutimos o tragamos. Y no ponemos el alimento en contacto con la saliva. La saliva tiene muchos elementos que ayudan a ir, digamos, triturando o descomponiendo los alimentos. Además, en la boca nosotros tenemos microbiota. En la boca también hay bacterias y que son bacterias benéficas que ayudan a ir produciendo el bolo alimenticio. Los dientes, la masticación es fundamental para que el alimento al llegar al estómago no sea tan difícil la digestión de los alimentos. Por eso la boca es fundamental y nosotros no le prestamos mucha atención a la boca. Una vez que el alimento ingresa y se produce todo el fenómeno de masticación, entonces él baja por la faringe, a diferencia de la laringe, que es del tracto respiratorio o del sistema respiratorio. Entonces, el alimento baja por la faringe y luego desciende al esófago y del esófago cae a esta bolsita. Es una bolsita que ustedes ven, ¿sí?, en forma de J. Ese se llama el estómago. Y del estómago pasa a el intestino delgado, ¿sí? Este es el intestino delgado. Y del intestino delgado pasa luego al intestino grueso. Mírelo aquí. ¿Bien? Entonces está el intestino grueso o colon, llamamos colon. Entonces el colon tiene una porción que se llama colon ascendente, una porción que se llama colon transverso, una porción colon descendente, recto y el ano. Ese es todo el recorrido que tiene que cursar los alimentos que nosotros ingerimos, ¿sí? Por supuesto, ya al colon llega ya totalmente digerido los alimentos, llegan ya la fibra vegetal, que es un alimento importante para la microbiota intestinal. Y además de estos órganos del sistema digestivo, hay un órgano que estudiábamos ayer muy fundamental en el sistema digestivo y en todos los órganos del cuerpo. Yo escuchaba ahorita al doctor Sacha y precisamente él estaba hablando de que todas las enfermedades, prácticamente todas, tienen que ver con el sistema digestivo, todas. Y la tiroides sí que es cierto que tiene que ver con el sistema digestivo. Las enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, todas las enfermedades neurodegenerativas, está implicado el sistema digestivo. Porque es que existe un eje que se llama eje neuroendocrino inmunológico. Neuroendocrino inmunológico y digestivo, donde entra a jugar un papel fundamental la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, el hígado también hace parte del sistema digestivo, lo mismo que el páncreas. Aquí alcanzan a ver un pedacito del páncreas. El páncreas es una glándula del sistema endocrino muy importante, porque en el páncreas se produce la insulina, que es la que mete la glucosa a la célula.
y se produce el glucagón, que es otra hormona muy importante cuando el azúcar en la sangre se baja, cuando hay una hipoglicemia, se dispara inmediatamente la salida de glucagón para hacer que el hígado produzca azúcar. Acuérdese que el hígado es un depósito de glucógeno y el hígado es capaz de producir azúcar a través del glucógeno o a través de la gluconeogénesis, que es la producción de azúcar a través de aminoácidos o de proteínas. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven allí, es bastante complejo el sistema digestivo, además de que está eso verdecito que ustedes ven allí, es la vesícula. La vesícula biliar, que la vesícula biliar es una bolsita, es una bolsa, una chuspa, donde se acumula la bilis que es producida en el hígado y que es muy importante para digamos, la descomposición de las grasas que nosotros consumimos en los alimentos. Bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión del sistema digestivo? ¿Sí? ¿Para qué es el sistema digestivo? Entonces, es fundamental entender la misión. La misión prácticamente son dos: digestión y absorción de nutrientes. Digestión y absorción de nutrientes. O sea, cuando hablamos de digestión, es como triturar los alimentos. Usted, por ejemplo, se come, digamos, un pedazo de carne, usted empieza a triturarlo, a triturarlo, a triturarlo en la boca, ¿sí? Lo va masticando, masticando, con la saliva le va dando movimiento en la boca hasta que ya decide tragarlo. Pero cuando lo deglute, cuando lo traga, él en el estómago tiene que destruirse mucho más a través del jugo gástrico, especialmente del ácido clorhídrico. Y luego viene el jugo pancreático, y luego vienen otras enzimas, y luego viene la bilis, y todo eso va digiriendo esa porción de proteína animal que usted consumió. ¿Para qué? Para pasarla a micronutrientes, y entonces así pueda absorberse a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Entonces, la misión que tiene el sistema digestivo es digestión y absorción. Entonces, en ese orden, usted ya se puede imaginar que pueden haber enfermedades que están donde está implicada la digestión y enfermedades donde está implicada la absorción. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Usted puede tener, por ejemplo, buena digestión, pero mala absorción, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene una mala absorción, por ejemplo, usted no absorbe los micronutrientes que ha digerido el sistema digestivo, entonces va existiendo un déficit, y usted se va enfermando poco a poco, ¿sí? O, por ejemplo, usted tiene un intestino permeable, que llamamos, donde pasan no micronutrientes, sino aún macronutrientes. Y esos macronutrientes en el sistema venoso son gravísimos porque disparan el sistema inmunológico y empieza un proceso inflamatorio de citoquinas o llega al hígado, y entonces en el hígado las células los macrófagos del hígado desconocen esas sustancias y atacan, y se desarrolla un fenómeno inmunológico, ¿sí? Entonces es muy importante que a ustedes les quede claro eso: digestión y absorción de nutrientes. Entonces,
como les decía, descompone químicamente, Por ejemplo, usted una proteína que usted se come, usted está comiendo proteína, esa proteína no se puede absorber en forma de proteína. Ella tiene que absorberse como aminoácidos. Aminoácidos. Entonces, ¿qué hace la digestión? Tritura, descompone la proteína para poderse absorber, ¿sí? Entonces es eso. Son micronutrientes pequeñitos, ¿sí? Para que el cuerpo, para que el intestino los absorba y entonces puedan servir de energía. Usted, por ejemplo, se come un azúcar, un dulce. El dulce no se absorbe a nivel intestinal así como usted se lo comió. Él tiene que triturarlo a glucosa. Como glucosa, él se puede absorber o como fructosa, ¿sí? Por ejemplo, la leche. Usted se toma una leche y la leche tiene una azúcar que se llama lactosa, pero ella no se puede absorber como lactosa, sino que tiene que partirse en glucosa y galactosa, y así sí se puede absorber, de lo contrario no. ¿Sí? Entonces ya una vez absorbida, entran esos nutrientes, en el caso del azúcar, y van a las células para producir la energía requerida para el funcionamiento de la célula, para el crecimiento y para la reparación de las células. No sé si el doctor Sacha quiera dar algún aporte allí. Bueno, hasta ahora está claro, doctor. Esa buena explicación que usted dice, que en el proceso que llamamos digestión, hay una parte que es esa cuestión metabólica, que es transformación de nutrición y absorción. En Ayurveda también, para mencionar un poquito, doctor, existen, todo sistema, sea humano o máquinas, tiene tres cosas. La primera es input, algo tiene que entrar. Luego hay un proceso de transformación interno y luego un output, o sea, todo lo que entra tiene que salir. ¿Y cuántas personas comen y comen 1 kilo de comida al día y no sale nada? Entonces, fíjese que hay un error. Entonces, todo sistema tiene, o sea, transporte, transformación y almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Almacenamiento es que se forman los tejidos a base de Annamaya Kosha, que es el cuerpo hecho de alimento. Lo que estamos hablando aquí en Annamaya Kosha es un cuerpo hecho de alimentos y por lo tanto necesita tener esos procesos que son guiados en Ayurveda. Dosha Vata, que es el transporte, Dosha Pitta es la transformación y Dosha Kapha es almacenamiento. Entonces, eso es importante también. En otro lenguaje, pues para mí es prácticamente lo mismo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 5 funciones del aparato digestivo? 5 funciones. Una, como dice el doctor Sacha, transporte de alimentos. ¿Sí? Los alimentos necesitan ser transportados. 2, secreción de jugos digestivos. ¿Sí? Por ejemplo, ácido clorhídrico, jugo pancreático, jugo intestinal, jugo biliar. 3, absorción de nutrientes. 4, eliminación. Eliminación, como dice muy bien el doctor Sacha. De nada sirve nosotros ingerir y no poder salir. Eso es fundamental. Bueno, entonces, perdón. Ok, listo. Bueno, aquí, como para recordarles otra vez, pues lo que estábamos viendo, el intestino grueso, el intestino delgado, bueno, todo. Ahora, ¿cuál es el proceso del sistema digestivo? ¿Cuál es ese proceso? Entonces, la comida es comprimida
y dirigida desde la boca hacia el esófago mediante la deglución o tragar. Y del esófago va al estómago, donde los alimentos son mezclados, vamos a ver más adelante eso, con el ácido clorhídrico, que lo descompone, especialmente las proteínas, las tritura, sobre todo las proteínas, las denaturaliza, y entonces así el bolo alimenticio transforma en otra sustancia más química que se llama el quimo. Aquí vemos, mire, lo que les decía ahora, la boca. Entonces tenemos la estructura, el paladar, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, que son 3. Son la glándula sublingual, que está debajo de la lengua, la submaxilar, está por debajo del maxilar, y están las parótidas, que están en ambos lados. Luego ya la comida entra, como les decía, por la faringe, va al esófago y pasa luego al estómago, ¿sí? Pero también necesita el jugo pancreático que se produce en el páncreas y baja a través del conducto pancreático hacia el duodeno, hacia el intestino delgado. Duodeno, aquí, esta porcioncita. ¿Sí? Y de aquí sigue bajando por todo el intestino delgado y luego va al colon, ¿no? Y sale la eliminación. Esto tiene que ser diario. Diario tiene que ser, así como ingresa, debe salir, ¿sí? Diariamente. Hay gente que dice, yo hago cada 2 o 3 días. No, eso no está bien. Eso no es normal. Así como ingresa diario, debe salir diario también, ¿sí? ¿Cuál es la higiene? Muy importante esto de la higiene, ¿sí? Mire, por ejemplo, hay que comer despacio, ¿sí? No sé si el doctor Sacha puede ampliarnos un poquito sobre ese tema. Hay que comer despacio, hay que masticar bien los alimentos. Sí, lo que pasa, doctor, básicamente la gente por el afán, por ansiedad y todo, come muy rápido. Y al comer rápido, obviamente no se concentra uno en la comida, y lo más recomendable es que cuando se come no se hace otra cosa. Es difícil, pero no se debe chatear por celular, porque la comida es como una meditación. Un almuerzo, por ejemplo, es un punto de encuentro de la familia y no se debe hacer otra cosa sino comer. Ni leer periódico, ni ver televisión. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos tienen que estar involucrados en el proceso digestivo. Una persona, y peor comer estresado. Cuando tú comes estresado es mejor no comer. Y eso es un consejo muy importante. El comer estresado baja el metabolismo de una persona, y cuando el metabolismo está mal, la comida no se va a convertir en esas micromoléculas, sino se va a quedar, como decía el doctor, como macromolécula va a entrar en torrente sanguíneo y van a producir alergias de todo tipo, incentivando el sistema inmune. Entonces, esto está bien explicado de que la comida se debe masticar lentamente y con conciencia, pensando en esa comida. ¿Quién la hizo? Mira, que estoy comiendo, yo me hice antes de la clase una arepita de maíz, o sea, con agua, un poquito de aceite, la puse en el sartén, asadita, y me la comí. Entonces, tenía que pensar de dónde viene ese maíz, cuánta cosecha lo hicieron la gente. O sea, todo esto es un proceso que tienes que involucrar tu conciencia en el alimento, si no, no va a estar presente. Eso también es otro punto, ¿no? Sí, sumamente importante eso, ser uno consciente de los alimentos, sí, porque la gran mayoría de las veces nosotros no nos alimentamos así, sino rápido, rápido, y eso no está bien. Uno tiene que pensar de verdad quién cultivó el maíz, cómo cultivaron el maíz, cómo cosecharon el maíz,
cómo llegó el maíz a mi casa. Todo eso es importante. Uno cree que no y resulta que sí. Es sumamente valioso porque eso tiene que ver con el amor. Eso tiene que ver con el amor. El otro punto es comer siempre a la misma hora. Eso tiene que ver, doctor Sacha, con el ciclo, el reloj biológico, el ciclo circadiano. No sé usted qué quiera ampliar. Bueno, eso también lo habla mucho Ayurveda, que las 3 bioenergías que tenemos nosotros están en diferentes horas al día. Por ejemplo, entre 10 a 2 de la tarde está la bioenergía Pitta, que es básicamente metabolismo. Después de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el metabolismo está en punto más alto. Cuando el sol está más alto, el metabolismo también sube. A medida que va bajando después de 2 a 6, entramos en hora Vata. Vata es un metabolismo irregular, débil. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos comer la misma cosa de almuerzo, pero en menos cantidades. Una cena debe ser lo mismo, pero en menos cantidades. Porque nuestro metabolismo en la hora de la cena no es igual que a la hora de almuerzo. Y por lo tanto, por la mañana, cuando nos despertamos, nuestro metabolismo está lento porque estamos apenas activándonos. Entonces, no se recomienda comer inmediatamente se levanta una persona. Hay que dejar que el cuerpo hace su proceso de detox y por lo menos 1 hora después de levantarse podrías desayunar, pero no inmediatamente se despertó de la cama, se lavó los dientes y se fue a comer. No. Entonces, y comer a la misma hora regula tu metabolismo. O sea, esa disciplina militar. Hasta los animales tienen también. Yo tengo unas palomitas y ellas todos los días comen a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y hoy me pasé 15 minutos y estaban ahí alborotados. O sea que se acostumbran su metabolismo y esto es lo importante. Comer en deshoras, eso solamente crea problemas digestivos en el futuro. Muy bien, gracias. Comer solo lo necesario. Comer solo lo necesario y no en exceso. No sé, ¿quiere anotar algo? Claro, porque doctor, nosotros comemos porque los demás comen, pero uno tiene que entender una cosa importante, que hasta mismo en Ayurveda le dicen que una persona come, solamente debería comer la tercera parte de estómago por una comida. Una parte de estómago, alimento, una parte líquido y una parte libre para que el sistema digestivo puede digerir. Es súper importante. Muy bien, sí. Ingerir alimentos que contengan fibra. Esto sí que es importante pensando en la microbiota intestinal. ¿Sí? Muchísima gente consume alimentos sin fibra vegetal, o sea, sin prebiótico. Y ese es el alimento para las bacterias, para la microbiota, para las que producen los ácidos grasos esenciales de cadena corta. ¿Sí? Desafortunadamente, la alimentación occidental, nuestra alimentación ha cambiado y la gente consume muy poquita fibra vegetal. Entonces, son elementos a tener en cuenta dentro de la higiene del sistema digestivo. Entonces, en cuanto a la boca, como les mencionaba, en la boca hay una enzima, la saliva, las glándulas salivares producen una enzima muy importante que se llama amilasa salival, ¿sí? Que a través de la masticación
esa amilasa es una enzima que va rompiendo todo el alimento que está en la boca. Pero si nosotros nos metemos el alimento a la boca y rápido lo tragamos, entonces la saliva que tiene esa enzima no puede jugar el papel que debe jugar. Entonces, ese alimento va a llegar al estómago y va a generar un trastorno al estómago. Es como una carga al estómago, ¿sí? Por eso es importante la masticación para que el bolo fecal, el bolo alimenticio, se impregne de saliva y la saliva pueda actuar a través de la amilasa, que es una enzima muy potente, ¿sí? Muy potente. El esófago, como les digo, conecta, digamos, la boca con el estómago y es un conducto muscular de más o menos 15 a 25 centímetros de longitud, ¿no? Y mediante una serie de movimientos, de contracciones, él va haciendo que el bolo alimenticio vaya bajando hacia el estómago, ¿sí? Hacia el estómago. El estómago, mire, en el estómago, como les decía, es en forma de J. Así es el estómago. Ya les voy a mostrar. Perdón. Es en forma de J y se comunica con el esófago a través del cardias. Eso es una valvulita. Es como una válvula, como una llave. Cuando el cardias, perdón, se comunica con el esófago a través del píloro, a través del cardias. Y cuando el cardias no está funcionando bien, entonces hay reflujo. El famoso reflujo gastroesofágico, que tanta gente sufre de ese reflujo. Y a través del píloro, que es otra valvulita, se comunica con el intestino delgado o con el duodeno, ¿sí? ¿Qué es el estómago? El estómago es un reservorio donde se concentra, donde se almacena la comida, ¿sí? Ahí se almacena. Entonces, permite a través de unas sustancias que se producen allí, como el ácido clorhídrico, hacer que el alimento se triture. Es decir, en el estómago hay una cantidad de secreciones que se llaman secreciones gástricas, ¿no? Que se conjugan, se unen con las enzimas de la boca, con las enzimas salivares, ¿sí? Y hacen que con el ácido clorhídrico el pH empiece a bajar y van produciendo una ruptura de las proteínas, o sea, proteólisis, para que el alimento se vaya poco a poco descomponiendo en micronutrientes, ¿sí? Perdón, caramba. Bueno. ¿Qué función cumplen las glándulas gástricas? El estómago, digamos. La mucosa del estómago, el estómago tiene, acuérdese que todo el tracto digestivo es mucosa, todo es mucosa. Desde la boca hasta el ano hay mucosa. Es la mucosa más extensa que nosotros tenemos. Por eso está el sistema inmune más extenso, el sistema de defensa más extenso es el sistema inmune del tracto digestivo. Entonces, la mucosa del estómago tiene unos pliegues, ¿no? En cuyo interior se hallan unas criptas gástricas que son como unas, a ver, les muestro. Estas son, digamos, vean, estas son las celulitas del estómago y esta es una cripta, ¿ya?
es la famosa cripta. Y acá arriba está la mucosa, la capa mucosa. Entonces, por aquí sale a través de estas celulitas, se va produciendo el ácido clorhídrico, el factor intrínseco y el pepsinógeno, que son las sustancias que van ayudando a triturar los alimentos. Por ejemplo, mire, el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico y pepsina, que son responsables de la digestión gástrica del bolo alimenticio que viene bajando por el esófago. Además, el estómago facilita la trituración de alimentos y su mezcla con el jugo gástrico debido a los movimientos, porque es un músculo permanentemente, está en movimiento, permanentemente haciendo bajar, 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 bajar. Por ejemplo, eso se llama peristalsis, movimientos peristálticos. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas de la tiroides, por poner un ejemplo, que la tiroides no le funciona bien, entonces el desplazamiento, el transporte, el movimiento del bolo alimenticio es muy lento, muy lento. Por eso la persona empieza a tener reflujo, náuseas, llenuras o presenta estreñimiento. ¿Sí? Son síntomas muy frecuentes en las personas que tienen hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque no hay producción de hormona T3, que es la que hace producir el movimiento del tracto digestivo. Entonces se empieza a acumular, se queda, por ejemplo, en el estómago, o se queda el alimento en el intestino delgado, o se queda en el colon. El ácido del estómago, que es el ácido clorhídrico, ¿cierto? Es un ácido muy fuerte, muy potente, muy potente. Y imagínense que puede llegar a tener un pH de 1. Le llaman ácido muriático porque es terrible, terrible ese ácido. Por eso una persona que sufre de reflujo gastroesofágico, que es que se le devuelve la comida, se le devuelve con ácido. Por eso usted siente dolor en el pecho, que a veces se irradia a la espalda y puede hasta quemarle la garganta. Las personas con reflujo con mucha frecuencia sufren de faringitis o amigdalitis. ¿Por qué? Porque ese ácido, que es tan ácido, un pH de 1, quema las amígdalas, quema la faringe. E incluso se puede ir a los bronquios y producir bronconeumonía o bronquitis o asma o producir rinitis alérgica porque es un ácido que llega hasta acá. ¿Sí? Entonces, ese ácido es muy potente, pero es necesario para el bolo alimenticio para que se triture todo el contenido alimenticio y pueda ser absorbido. Ese ácido clorhídrico lo producen unas celulitas del estómago que se llaman células parietales, ¿sí? Y están en todo el cuerpo del estómago, están esas células. Además del ácido clorhídrico, el estómago produce el famoso factor intrínseco, ¿sí? Esas mismas células parietales producen factor intrínseco. ¿Y eso qué es? Es una sustancia importantísima para la absorción de la vitamina B12. Si una persona no tiene factor intrínseco porque, por ejemplo, lo operaron, le sacaron prácticamente casi todo el estómago, le hicieron un bypass gástrico, una cirugía bariátrica porque era obeso, etcétera, entonces queda ese estómago casi sin producir factor intrínseco y esa persona puede tener deficiencias de vitamina B12.
No sé si el doctor Sacha quiera decir algo, anotar algo. Bueno, usted sabe que lo que me estamos explicando ahorita es algo importante porque muchos dicen, me duele el estómago, me duele la panza, pero ahora usted tiene que ya comenzar a identificar, porque en la charla que vamos a dar más adelante de las enfermedades del tracto gastrointestinal, vamos a hablar de síntomas. O sea, no es lo mismo que te duele, que tengas problemas estomacales y que tengas problemas de colon. Entonces, son dos cosas muy, muy distintas. Entonces, tenemos que tener bien claro a qué parte de nuestra digestión no funciona. Como le estamos enseñando segmentos de digestión, también usted se va a ir capacitando para saber en qué parte usted está fallando. Puede ser que tenga buena absorción, pero de repente su jugo gástrico no está bien y cualquier otra cosa podría ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta es una imagen para mostrarles la célula parietal donde se producen el ácido clorhídrico. Ahora seguimos bajando, seguimos descendiendo al intestino delgado. El intestino delgado, más o menos en una persona adulta, tiene de 6 a 8 metros. 6 a 8 metros. Es un intestino largo, ¿sí? Y está formado por 3 porciones, el duodeno, yeyuno y el íleon. La gran mayoría de la absorción de nutrientes, la gran mayoría se produce en esta porción, que es el duodeno. En estos dos también, pero es mucho menor comparado con el duodeno. Y el intestino delgado, digamos, continúa la digestión de los alimentos hasta convertirlos en micronutrientes aptos para la absorción. Y de allí, en el intestino delgado, juega papel importante la bilis. Acuérdese que la bilis se produce en el hígado, pero ella sale del hígado a través del conducto biliar y llega al intestino delgado. ¿Para qué? Para que a través de sus sales biliares ayude a la lipasa, que es una enzima producida en el páncreas, a destruir las grasas, toda esa cantidad de grasa que comemos, los aceites, la mantequilla, el tocino, el chancho, como le dicen ustedes. Bueno, todo eso le toca a la bilis y le toca al páncreas a través de esa enzima llamada lipasa, ¿no? Que además tiene pues otras, tiene amilasa y tiene tripsinas que destruyen completamente los alimentos para poderse absorber. Aquí ustedes lo ven, el intestino delgado tiene el duodeno, que es el que queda inmediatamente cuando termina el estómago, viene el duodeno, ¿sí? Luego pasa al yeyuno y luego pasa al íleon, y el íleon se conecta con el colon a través de la famosa apéndice. Este pedacito de aquí que se llama apéndice es lo que a veces se inflama y hace la famosa apendicitis. En el intestino delgado, ¿qué se absorbe? Mire, se absorbe todo, prácticamente todo en el intestino delgado. El 95% de la absorción se hace en el intestino delgado. Solo un 5% se excreta en la materia fecal, ¿sí? Entonces, en el intestino delgado, usted absorbe todo, proteínas, pero no como proteínas, carbohidratos, grasa, pero no como grasa, sino como ácidos grasos, ya triglicéridos, etcétera. Se absorben las vitaminas, los minerales, todo eso. O sea, son micronutrientes. Las grasas, como les decía, se digieren en el intestino delgado a través de la bilis y a través de la lipasa,
pancreática. Los azúcares o los hidratos de carbono son digeridos mediante la amilasa que está en la saliva, que ya les comenté, pero también la amilasa que está en el páncreas, ¿sí? Y hay otras enzimas que son disacaridasas, etc. Y las proteínas se desintegran mediante pepsinas y proteasas, o sea, tripsina, son enzimas que dan lugar a los famosos aminoácidos que se pueden absorber también pues en las 3 porciones del intestino delgado, pero especialmente en el duodeno, es donde más se absorbe todo. ¿Cuál es la función del colon? De eso creo que hemos hablado bastante. El colon mide más o menos 1,5 metros, ¿sí? Más o menos 1,5 metros centímetros en una persona adulta. Y cada día al colon pueden llegar entre 1,200 y 1,500 centímetros cúbicos de flujo de alimento y entre 200 y 400 mililitros o centímetros cúbicos son excretados en forma de materia fecal, ¿sí? La función del colon es almacenar los desechos, el excremento, ¿sí? Almacenar, ¿sí? Y mezclar el contenido. ¿Para qué? Para facilitar la absorción de agua. En el colon se absorbe bastante agua, sal, y se producen los ácidos grasos de cadena corta a través de la microbiota, ¿sí? No se olvide de eso. A través de la microbiota es que usted produce los ácidos grasos, como el ácido butírico, por ejemplo. Aquí les muestro el colon. Tiene colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el recto sigmoide y el ano. Estas son las porciones que tiene el colon. Bueno, la microbiota, ese va a ser un tema que lo vamos a ver despacito luego, pero pues les cuento que está formado por billones de bacterias de cientos de especies diferentes. Las más comunes son bacteroides, porfiromonas, bifidobacterias, lactobacilos. Estas dos son muy importantes a tener en cuenta. También hay Escherichia coli, hay otros coliformes, enterococos, y ellas juegan un papel básico en la fisiología del colon, las bacterias, interviniendo en la digestión de los nutrientes y en el normal desarrollo del sistema inmune gastrointestinal. Son muy importantes las bacterias que viven en el colon y hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Aquí les muestro, pues, hay bifidobacterias, hay Escherichia coli, hay lactobacilos, hay Campylobacter, bueno, hay de todo, hay buenas y hay malitas. Y ya les mencioné, pues, las glándulas salivares, muy importantes tenerlas en cuenta. El hígado, que eso lo hablamos ayer bastante, ¿no? Produce bilis, se almacena la bilis en la vesícula y durante las comidas, pues la vesícula lo que hace es expulsa la bilis hacia el duodeno para poder digerir las grasas. Y por otra parte, el hígado juega un papel clave en todas las vías metabólicas. Recibe sangre del intestino delgado, recibe los nutrientes que se han absorbido y los transforma y sintetiza los componentes fundamentales de todos los tejidos. El hígado contiene numerosas vías bioquímicas para limpiar, para detoxicar, para purificar todos los compuestos absorbidos por el intestino delgado. Entonces, ese es el hígado. Aquí les muestro una síntesis de todas las funciones del hígado: procesos metabólicos de proteínas, carbohidratos, grasas, almacena glucógeno, almacena azúcar,
o glucosa en forma de glucógeno, almacena grasas. Entonces, por ejemplo, el hígado graso, que está hoy en día mucha gente está diagnosticándose con hígado graso por el alto consumo de no solo grasas, sino de fructosa en toda la comida chatarra, en la comida procesada, ¿sí? El hígado se almacena hierro, hay gente que consume demasiado hierro y suplementos de hierro, etcétera, abusa de los suplementos vitamínicos y eso se almacena en el hígado, ¿no? Degrada productos residuales, hormonas, elimina tóxicos. Todos los tóxicos, todos los fármacos pasan por el hígado y convierte, esto es importante, mire, convierte la T4 en T3, que es la hormona tiroxina de la tiroides, la convierte en T3 para que la T3 sea la activa. Por eso el hígado y la tiroides son muy amigos. Cuando uno está enferma, el otro está enfermo y viceversa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Además, activa la vitamina D, elimina mediante macrófagos, o sea, las células de Kupffer, elimina antígenos, bacterias, glóbulos rojos viejitos, secreta una hormona para producir plaquetas, otra para regular el metabolismo del hierro, excreta colesterol. Es una vía muy importante para excretar el colesterol hacia el intestino delgado. Acuérdese que el colesterol se elimina por el colon, por la vía digestiva. Y bueno, el páncreas fabrica un jugo que son enzimas, la amilasa, la lipasa, la tripsina, ¿no? Que ayuda pues además de que fabrica la insulina y el glucagón para regular los niveles de azúcar en la sangre. Ese es el páncreas. Aquí vemos, este es el conducto pancreático que desemboca al duodeno, ¿sí? Aquí vemos. Entonces aquí se mezcla todo con la bilis y se hace el proceso digestivo. Y bueno, yo creo que ya eso era lo que yo tenía para compartirles en esta noche. Bueno, doctor, o sea, la base de todo tipo de medicina es conocer la fisiología. Esto es la base. Ahora, hay unas preguntitas, doctor, también que están preguntando a las personas, ¿no? Dice, ¿por qué en caso de las mujeres en gestación se vuelve lenta la digestión? Ajá. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación, doctor, que en Sí, algunas mujeres se vuelve sí, lenta? no en todas las mujeres, ¿no? No en todas las mujeres, Oh, pero exactamente. sí en algunas mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que la gestación es un fenómeno donde todas las hormonas cambian. Por ejemplo, se aumentan los niveles de progesterona, como su nombre lo indica, a favor de la gestación. Pero también el metabolismo aumenta. El metabolismo aumenta porque es un ser nuevo, está produciendo, tiene que más consumo de energía. Entonces la tiroides, muchas veces, la tiroides no alcanza a suplir suficiente porque carece de algunos elementos para formar las hormonas, ¿no? Falta de pronto un poquito de selenio, puede faltar un poquito de cobre, puede faltar zinc, bueno, los elementos, los micronutrientes. Entonces la mujer disminuye la producción y eso hace que el movimiento peristáltico sea muy lentico, ¿sí? Por eso es importante estar midiendo en toda mujer embarazada los niveles de hormonas tiroideas. Claro, y como usted mencionó, doctor, cuando sufre el hígado, sufre el tiroide. Y ambos son glándulas endocrinas. En caso de hígado y la vesícula son glándula endocrina, pero forman parte del sistema digestivo. O sea que aquí no hay un sistema autónomo por sí mismo.
Aquí estamos hablando de involucramiento de otros elementos, de otros sistemas que conjuntamente hacen esa homeostasis natural. Entonces, fíjese como el doctor le explicó que usted puede estar muy bien en la digestión, pero por problema de hígado puede tener mala digestión, porque le van a faltar enzimas, le van a faltar muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo puedes transformar el... Ahora vamos a hacer un pequeño resumen, que lo que, digamos, lo que se vio hoy, de las células, que son básicamente 4 tipos de células que tiene sistema digestivo. Vamos a preguntar a alguien en el grupo que si se recuerda algún tipo de célula que el doctor mencionó. Estamos practicando, ¿no? Ok. Unas son células mucosas. Secretan una mucosidad alcalina que protege el epitelio contra el ácido estomacal. Eso es importante porque ustedes saben que hay un ácido estomacal, ese ácido clorhídrico, que los músculos y quemar las células. Pero existen unas células que producen mucosidad. ¿Y qué hace esa mucosidad? Hace a proteger los paredes de estómago también. ¿Alguna otra célula que se recuerdan ustedes? Fueron las células parietales. ¿Y qué hacen las células parietales? Las células parietales producen ácido clorhídrico. Fíjese que a nivel más sutil, cada grupo celular tiene una función. Unas protegen estómago, otras producen el ácido, y hay muchas otras, sí, pero básicamente es esto. No sé si hay alguna pregunta para el doctor. Sí, yo tengo una pregunta muy del tema del que habló. Yo soy diagnosticada ya hace años con colon irritable y colon largo. Y desde que estoy pasando las clases con usted y con el doctor Sasha, he comenzado a tomar el kefir, he comenzado con los jugos verdes, porque me dilato mucho en la barriga, se me dilata mucho y tengo muchísimos gases. Entonces, bueno, quiero saber qué más puedo hacer. Y por otro lado, aprovechando esta conexión, sé que no tiene que ver mucho con el tema de hoy, pero eh, les conté que iba a intentar dejar mis pastillas para la ansiedad, la anterior comunicación, la anterior vez que hemos estado en Zoom, porque me sentía mucho mejor. Bueno, en lapso de 2 lunes, digamos, en más de una semana, he suprimido solamente 2 veces la pastilla, vale decir, un lunes y el próximo lunes suprimí mi remedio. Y he vuelto con ansiedad, he vuelto a tener insomnios horribles, entonces no sé cómo puedo seguir o qué me aconseja. Gracias. Carla, buenas noches. Carla, ¿cómo está tu tiroides? Bueno, ni engordo ni adelgazo, o sea que asumo que está bien. Voy a tener que sacarme examen, ¿no? Yo creo que primero que todo, yo te aconsejaría saber cómo está la tiroides. Perfecto, doctor, haré eso. Y otra cosa también que debería ser un examen de TPO de tiroides, porque muchos de los casos de hipotiroidismo se asocia mucho con el sistema inmunológico. Entonces, si puedes sacarte un TPO de tiroides, aparte de un examen normal, sería Ya, también de mucha utilidad, ¿no? ya. Otra cosita, no sé a quién, a cuál de los dos médicos, pero tal vez para no interrumpir con este tipo de preguntas en estos chats, me puedo comunicar con ustedes vía chat para hacer una consulta un poquito más, Claro. porque la verdad que la ansiedad no es fácil manejarla, ¿no? O sea, dejar un día el remedio que me vuelve la ansiedad tan galopante no es fácil para mí manejarlo. Entonces quisiera una consulta un poquito más detallada. Eh, Okay. ¿Ya? Y el doctor, ¿tiene usted un chat o algo así? Sí,
Pero eso lo escriben a mí y Ya. nos Ya. comunicamos por otra vía. ¿Sí? Perfecto. Gracias, gracias. Gracias y buenas noches. Muy amables. Muy bien. Y bueno, Iris, ¿tendrá alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Jairo. Sí, una consulta. Quería preguntar si el páncreas o el hígado funcionando mal tienen alguna relación con la producción de prolactina en nuestro cuerpo. La prolactina, Iris, buenas noches, es una hormona producida en la hipófisis, ¿sí? Y es producida gracias a una hormona que la estimula, que se produce en el hipotálamo, o sea, más atrás. La prolactina, como su nombre lo indica, es productora de leche, prolactina. Es la que hace producir la leche en la mujer para poder amamantar a su bebé, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, algún tumor en la hipófisis o alguna alteración, se puede generar el aumento de prolactina y la mujer empezará a secretarle por los pezones un poco de leche, ¿ya? Pero no hay una relación, digamos, directa entre el páncreas y el hígado. No, directamente la prolactina no. ¿Por qué haces la pregunta? Gracias, doctor. Sí, porque en mi caso me diagnosticaron diabetes de tipo 2, que mi hígado estaba funcionando mal y tenía hígado graso y también el páncreas estaba funcionando mal. Y aparte que mi prolactina es elevada, está entre los 120 más o menos, pero lo regular entre una persona sana es de 2 a 20 según el laboratorio de sangre, ¿no? Entonces, con eso estoy con medicamentos como la cabergolina cada semana, 2 veces a la semana. Y por eso, o sea, al funcionar mal el hígado y el páncreas, yo pensaba que tenía relación con la producción de prolactina. No, la prolactina es acá, pero te han hecho escanografía, resonancia y ¿qué han dicho? Sí, en la resonancia magnética no salió nada normal, estaba del tamaño normal, la hipófisis. Y bueno, nunca he tenido, y también me hice hacer una mamografía para ver si hay algún tumor también o algo, pero tampoco he tenido leche o algo. ¿Y estás en algún control con endocrinólogo? Eh, sí, estoy con un endocrinólogo en Santa Cruz, normalmente voy a visitarlo cada 6 meses. Yo soy de ¿Y Oruro. O él sea, qué le ha dicho que por qué tiene niveles altos de prolactina? no, doctor, la verdad no me dijo el por qué, sino me dio el medicamento y me hace el tratamiento, pero me dice que eso, ya estoy con 2 años más o menos de consumir la cabergolina. Y bueno, también otra cosa que quería agregar, el sistema nervioso influye mucho en ese proceso, porque ese eje neuroendocrino, de hecho, comienza en hipotálamo, ¿no? Entonces, ella tuvo unos episodios de estrés y eso seguramente disparó ese nivel. Entonces, es ahí Oh, donde hay que ir a profundizar un poquito, ¿no? sí, Hay que hacer claro. terapias, hay que irse a bosque, hay que trabajar esto y, ¿cómo se llama? Desmaterializar el cuerpo un poquito, porque las preocupaciones y todo esto van a seguir y la condición se mantiene un status quo, o sea, se mantiene una condición ni peora ni mejora. Y eso es algo que tiene que trabajarse. Por eso, cuando ustedes tienen alguna molestia y la enfermedad no se mejora, a pesar que ustedes hagan algo, entonces hay que comenzar a hacer otro tipo de procedimiento porque no se está dando en blanco. O sea, quiere decir que no se está descubriendo qué es. Entonces, todas las enfermedades tienen causas que ocurren.
Si usted solo se enfoca en una causa y resulta que no se enfoca en otras, entonces la enfermedad permanece a pesar de su buena, ¿cómo se llama? A pesar de su buena voluntad. Entonces, por eso es importante, Sí. Exactamente, por eso es importante ver todos los síntomas, porque uno habla de uno solo, pero hay muchos más síntomas también. Sí. Y bueno, estaremos pendientes para que ella se libera de esto. Eso no es nada realmente comparado con las otras cosas que se mejoraron la gente. Lo que sí queremos ahorita, que nos cuentan un poquito sobre su sistema digestivo. Alguien, voluntariamente. Yo puedo Buenas contarles. noches. Dale tú. Pregunta. ¿Ya? Doctor. ¿Me cerró? Ok, adelante. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a una joven de 22 años con un peso de 25 kilos nada más que sufre de anorexia? O sea, ¿cómo funciona el sistema digestivo en esta persona? O sea, son 3 años que ya lleva sin comer prácticamente. Mira, Nancy, como su nombre lo indica, la anorexia nerviosa o anorexia nervosa es de origen totalmente central. Es una anorexia de origen psicológico, emocional. ¿Sí? De aquí parte todo. Yo, así como hablaba Iris, el doctor Sacha me hizo acordar de un caso que yo tuve, de una paciente con prolactina alta. Y la habían investigado por todo lado y no encontraban la causa. No tenía un tumor, nada. Resulta que sí vieron que manejaba unos niveles de ansiedad muy altos. Era una persona miedosa, llena de temores, angustias. La tiroides estaba bien, pero muy estresada. Y empezó a hacer un manejo psicoterapéutico y los niveles de prolactina empezaron a bajar. De la misma forma, los pacientes con anorexia nerviosa tienen que hacer un trabajo multidisciplinario. Multidisciplinario. Es un trabajo donde juega papel el nivel espiritual, por ejemplo. La parte espiritual es importante. La parte mental, ¿sí? No solo es lo físico, sino ahí sí que es cierto, por eso se llama anorexia nerviosa, es acá, el problema está acá, más que todo. Exactamente, sí, se debe también abordar esa parte psicológica. Doctor, aquí tenemos una pregunta. Dice, Gracias, doctor. por favor, ¿por qué se producen las vinagreras y cómo curarlas? Las vinagreras, yo creo que quiere referirse a las agrieras. Agrieras, sí. Bueno, vinagre, sí. Vinagre, sí, al Un fin y al fermento. cabo, vinagrera, sí. Es lo que la gente le llama mala digestión. Por ejemplo, se comieron una pizza o se comieron una hamburguesa o como anoche me contaba alguien, no sé si está aquí, que comió chancho. Yo me comí un chancho y me puse malísima, malísima. Me dieron ganas de vomitar, me dio como fatiga, se me devolvía la comida. ¿Qué es las agrieras o las vinagreras? Es el ácido clorhídrico mezclado con la comida que se devuelve, trata de devolverse hasta acá arriba como un reflujo y entonces usted siente ese agrio allá, ese mal sabor en la boca, ¿ya? Pero eso indica de que hay un problema digestivo, un problema con la digestión, no con la absorción, sino con la digestión. Y eso es lo que vamos a trabajar, pues ya cuando entremos ya en estudio de cada una de las enfermedades, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre sistema digestivo? Doctor, buenas noches. Sí, un poco si podrían ustedes explicar cómo es que en el consumo de carne nosotros estamos es como que eh, sería un poco más difícil digerir carne en nuestro organismo y eso hace que se generen otros tipos de ácidos como el metano, ¿no? Ácido metano. Y que dificulta muchísimo el proceso metabólico, ya que tiene un alto voltaje, ¿no? La carne en general, esto del chancho me impresiona, porque realmente es muy fuerte para nuestro estómago consumir este tipo de alimentos. Pero sí quisiera que lo explique mejor cómo es que este proceso digestivo de la carne en sí como tal genera otros ácidos en el sistema digestivo. Bueno, creo que el doctor Sacha tiene toda la autoridad Mm. porque él es vegetariano y sabe más que yo de eso. Bueno, por eso mismo, como no como carne, pues no lo sé. Pero vamos a ir a un ejemplo más sencillo, así rápido. Doctor Jairo, cuando usted come pan, qué le pasa? Imagínese, el pan tiene harina de trigo. Esa harina se fermenta, ¿sí? Se fermenta y empieza una digestión pesada para mí porque resulta que tiene otros ingredientes que no facilitan mi digestión por cuestión genética, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a mí personalmente me hace mucho daño comer pan. Pero la carne, nosotros sabemos que la digestión de la carne puede durar hasta 3 días. Claro. Entonces, imagina 3 días una porción de carne adentro de su tracto digestivo, en el intestino, procesando en el colon. Usted se imagina la putrefacción si eso es un cadáver. O sea, realmente lo que uno está comiendo es un cadáver. ¿Sí? Claro. Y se ¿Sí? Uno produce le cadaverina. gusta, Sí. digamos, la persona que come carne, pero porque le pone salsas y le pone cebolla y ajo y salecita, entonces le da sabor. Pero eso es un cadáver. ¿Sí? Entonces, eso va a acidificar, acidifica la sangre. ¿Sí? Entonces, eso es terrible, terrible es la carne. Y aparte de eso, que cuando consumimos carne vacuna, que llaman vacuna, ¿por qué se llama carne vacuna? Que le meten vacunas, le meten metales pesados. Entonces, cuando tú comes carne, de hecho, no estás comiendo solamente un tejido de un animal, sino que estás comiendo todas las hormonas y todos los desechos metabólicos, prácticamente, porque cuando se mata un animal, pues produce hormonas de miedo y esas hormonas de miedo prácticamente contaminan la carne. Entonces, la idea es tratar de comer animales, si es que no se puede, tratar de comer animales que tengan un grado de conciencia menos. Por ejemplo, en India una vaca es un animal venerado. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere en una familia, la vaca llora también, porque tiene sentimientos, tiene emociones. Una cabrita tiene lágrimas también. Entonces, mientras más evolucionado es animal, más conciencia tiene. Entonces, mientras menos evolucionado, entonces, digamos, comer animales de menos rango como peces, por decir, entonces es más beneficioso y es más digerible. Mientras más conciencia tiene un animal, más difícil es digerir porque estás comiendo la conciencia de ese animal. No estás comiendo solamente producto físico, sino que comes también todos los elementos sutiles que tiene un cuerpo, un ser vivo. Entonces, por eso, una planta también pasa lo mismo, pero de un menor grado. O sea que nosotros tenemos que matar para sobrevivir. Esto es nuestra naturaleza, somos depredadores. Pero no es lo mismo que matar una espinaca
y que matar una vaca que criaste 10 años en tu casa. O que la vaca cumplió su ciclo de reproducción y entonces de premio le meten cuchillo. Eso es lo que hace la gente. Y claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, tenemos que primero que todo aliviar el sistema digestivo. O sea, yo no digo tratarlo, aliviar. ¿Qué quiere decir esto? Por eso hacemos nosotros monodieta. Monodieta, el procedimiento donde se come solamente arroz blanco, donde se come poroto chino o mung conocido y 3 cucharas de ghee. Se cocina todo junto y se come como una monodieta durante 5 días. ¿Cuántas personas han hecho monodieta y se han dado cuenta de los beneficios que tiene monodieta? Vamos a preguntar a Iris. No sé si Iris ha comido monodieta. Sí, doctor. Lo hice durante una semana y me limpió completamente la cara. Tenía lleno de acné. Tenía un Ay, problema severo de acné. Eso es lo más, ya. más fuerte que ha hecho. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando se limpia y el tracto gastrointestinal es la que produce toxinas. Y esas toxinas entran en el torrente linfático y si no se eliminan del cuerpo de manera adecuada, comienzan a acumularse en los órganos, produciendo enfermedades de diversos tipos. Entonces, por lo tanto, consumo de los monstruos ya está realmente prohibido porque no permite que se absorban los nutrientes. No sé si hay alguna otra pregunta para ir concluyendo. Gracias, doctor. Disculpa, ¿la monodieta la puedo combinar con los jugos de verdes y morados en la mañana o no? Monodieta. Monodieta quiere decir solamente ingiero esto. Ok. Sí, o sea, se puede, claro que todo se puede, ¿no? Pero si uno va a comer monodieta es porque para que le dé máximo beneficio. Ok. Doctor, una pregunta. En la monodieta se puede aplicar se puede echar, digamos, en vez del arroz blanco, arroz integral. Sí, ¿Puede pero ser? la diferencia de arroz blanco y arroz integral es diferente, porque arroz integral tiene más fibra y arroz blanco tiene menos fibra. El arroz blanco enfría el cuerpo y arroz integral calienta el cuerpo. O sea, no es que tú vas a sentir un sudor ni nada, pero energéticamente te va a calentar. La idea de monodieta es de que enfría el cuerpo. Ah, ya, doctor, gracias. Gracias. Eso, esa es la Doctor, idea. una pregunta, por favor. Adelante, Roxana. Quería preguntar si el batido regenerativo del código 2 es para todas las doshas. Sí, o sea, el batido de que se consumen 9 ingredientes: brócoli, acelga, espinaca, tomillo, perejil, remolacha, arándanos, uvas negras y no sé cuál es más. Entonces, todos se van comenzando de poquito, cada día se va aumentando una. ¿Para qué? Para que el sistema digestivo se habilite, porque está deshabilitado, te comes un brócoli y te dan gases. Ahora, doctor Jairo, ¿cómo explicaría usted cómo se producen los gases en el estómago? Exceso de aire, sí. Generalmente los gases son producidos por las bacterias, algunas bacterias, digamos, patógenas. No son las bifidobacterias o los lactobacilos, no, sino que son gram negativos que descomponen inmediatamente la, la fibra que ha llegado allí y pueden producir el gas. Muy bueno, sí, la explicación. Entonces, fíjese que los gases tienen que ver mucho entonces con la cuestión de microbiota también, o sea, bacterias benéficas también. Entonces, en ese caso deberíamos incrementar probióticos, ¿no? Claro. Los fermentados. Los fermentados. Entonces, vamos aquí a todos a comer fermentados todos los días. Hagan fermentado en su casa, eso es momentico que se hace. Entonces, no sé si alguien aquí en el grupo ha hecho fermentados que le salió bien, que quiera aportar momentico acá. Yo hice, doctor, A ver, cuéntanos, Delia, ¿cómo? hice de remolacha.
remolacha hice con agua, ¿no es verdad? Que se le pone, entonces eso ha fermentado un poco, la remolacha picada, lo utilizo para la ensalada y el jugo lo tomo en la mañana, en ayuna puede ser, lo tomo en ayuna. Ok, ¿y qué tal te ha caído? Sí, sí, muy bien, me da energía también, muy Exactamente. bueno, y me gusta también. ¿Alguna otra persona que ha tomado los fermentados? Sí, Sí, yo, doctor, yo hago doctor. el chucrut y como todos los días en ensalada. También consumo la kombucha, ¿no? Entonces, todos los días un vasito de kombucha. Entonces, y ando Probiótico. muy bien del estómago porque tenía muchos problemas, pero con todo eso ha mejorado. Vamos a preguntar a Carla si Carla tiene si tiene El kefir, kombucha doctor. en la casa. Fermentado. Pensé que el kefir era fermentado. Bueno, entonces no, consumo el kefir nada más, pero voy a hacer lo del repollo. Ajá. Entonces hágalo y luego nos cuentas a ver si ha cambiado, sí. Y bueno, alguna otra persona también que... Yo, doctor, yo hice el chucrut de repollo morado y del blanco y es excelente, delicioso, consumo todos los días y me ayudó mucho en la digestión porque padecía un poco de gases, pero ahora ya no tengo ya. Ok, ahí está lo que el doctor Jairo lo estaba explicando. Incremento de bacterias, algunas bacterias patógenas. Vuelves otra vez a Estoy muy incrementar la... contenta con esto y consumo todos los días. Excelente. Entonces, bueno, el que no tiene, o compra o haga. A ver, Lupe, explícanos en breve cómo haces tú ese chucrut. Paso por paso. Pico el repollo morado, el repollo blanco, pongo sal, una cucharada de sal, y lo voy masajeando, como se dice, para que salga el jugo. Y en un envase de vidrio bien desinfectado pongo, porque sale un jugo, agua, y eso lo pongo y con una hoja del repollo, una mitad de hoja, lo presiono y le pongo un peso, una piedrita así, y lo fermento unos 5 días y ya está para el consumo. Okay. Cada día voy destapando porque se genera un gas. Exactamente, perfecto. Bien, vamos a aquí una voluntaria que tiene gases con frecuencia, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Yo. Ok, aparte de Carla. Yo, doctor. Yo, Milenka. Milenka, ¿tienes kombucha en tu casa? Recién me han regalado kombucha y también me han regalado tíbicos para hacer kefir de agua. Hace 2 días estoy empezando, sí. ¿Tiene chucrut? No. No hay en tu casa chucrut en ese momento. Si No. yo quisiera pasar por tu casa y que me regalas un poquito de chucrut, no hay. No hay. No hay, pero gases sí hay. Sí. Eso, entonces, sí, comienzan a hacer ese chucrut. Y cada uno haga su propia receta, sí. Cada uno haga su propia receta, sí. Entonces, y bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a descansar. Pero la base que yo quería hoy, que el doctor Gerlo explicó, que ustedes entiendan interconectividad. Ah, mira, aquí está Lupe con su repollo, mira. Se ve todo morado, ¿no? Sí, se impregnó de morado. Claro, porque el morado pinta en blanco, ¿no? Ok, el dominante, el pinta recesivo, ¿no? Lupe, ¿le aumentas agua o solamente con el agua que genera el chucrut? Solamente con el agua que genera el repollo. No, se agrega. Se agrega, vaya. Sí, se agrega un poquito de agüita. Cierto, Lupe dijo que se agrega el agua, ¿no? No agregué, pero le salió bastante. No agregué. Ah, ya, o sea, con la misma agua de repollo, ni siquiera hay necesidad de agregar. Yo le agregaba un poquito. Mire, que es el repollo muy tierno y tiene bastante jugo.
Ok, cierto, claro. La Mientras más sal, tierno, la sal le saca el jugo y sale bastante. Sí, ok, con el masaje. digas. El Hay que repollo, reposar un poco también. Suelta Sí. mucho más rápido el jugo. sí. Ah, ok. Hay varias técnicas, pero ustedes pueden probar, pueden hacer, hay hasta por internet, o sea, no es nada, el proceso de fermentación es el mismo siempre. Tal vez diferentes cosas y todo eso. A ver cómo es de señora Cecilia, a ver cómo es. No, no se ve mucho por el envase, pero es el repollo blanco. Ok, entonces hay chucrut. Eso es importante. Entonces, un ingrediente que no debe faltar en su casa es un fermentado. Pero pueden combinar, pueden hacer cositas nuevas y van experimentando. Señora Hilda, ¿hay chucrut en su casa o no? No hay, no hay quien. Doctor, pero estoy en eso, doctor, averiguando para preparar. Ah, bueno, yo me refería a otra Hilda. Mira, a ver. Mm. Señora Hilda, ¿hay chucrut o no? Tiene que ver, mañana compras un pedacito de repollo, quítale la hoja principal, pícalo bien así y haz lo que se hace. Colócale poquito sal y vaya masajeando un poquito, sácale el agua. Si no sale tanta agua, pues agrégale un poquito más de agüita, un toquecito de sal y déjalo cerrado. Cada día lo vas abriendo y en 5 días, como dice Lupe, ya tiene su propio chucrut. Pedro, ¿hay chucrut en tu casa o no? Sí, doctor, tengo, solo que no consumo seguido, como me voy al campo, pero consumo de vez en cuando, sí, consumo. Ok, ya tiene. Iris, ¿tiene chucrut en tu casa? Sí, No, tengo. doctor, No hay. Sí, entonces hay hábitos nuevos que tenemos que ir rescatando, haciendo cosas nuevas. Entonces hay que crear esto porque necesitamos a regular esas bacterias. A veces nos estamos ahogando un vaso con agua y usted va a médicos y busca y no encuentra. Cuando el problema puede ser una cosa muy sencilla. ¿Es Y no igual sé- el kefir que la kombucha, Sasha? Bueno, kefir y kombucha son, o sea, muy parecidos, pero el kefir se hace de hongos típicos, hongos tibetanos que llaman, que son como unos granulados chiquiticos que se le coloca chancaca, o sea, panela y agua, y ellos se alimentan de ese azúcar y van expandiéndose y van reproduciéndose. Entonces, ese líquido no se van a hacer como un señor se comió las bacterias y botó el agua. O ustedes van a tomar el agua y dejar las bacterias. Entonces, sácale agüita, vuelve a echar agua limpia, un pedacito de chancaca y cuando vayan creciendo, ustedes van sacando de ahí la colonia. Entonces, eso sería básicamente, ¿no? Hay muchas otras conferencias que estamos ya preparando y se le va a quitar muchas dudas cuando hablamos de enfermedades del sistema digestivo y todo lo demás que están en programación, ¿no? Entonces, bueno, eso sería de mi parte. No sé si doctor Jairo quiere agregar algo. No, muchísimas gracias. Despedirme, desearles una feliz noche a todos y nos vemos pronto. Y la charla que va a dar doctor Jairo, el eje neurointestinal, esa es la clave de que el sistema digestivo y sistema nervioso se está conectando. Esto es importante también para que estén pendientes también de esa charla, ¿no? Y bueno, eso es lo que queríamos, pues despedirnos, pero tenga la fe, haga la cosa simple, pensamiento tranquilo y no se preocupa más por lo material porque nada se va a llevar en otro mundo. O sea, relajas un poquito y haz la cosa de mejor manera posible. Bueno, Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctores.